César Eduardo Carrión y Francisco Proaño Arandi. Les damos la más cordial bienvenida a ustedes, damas y caballeros, querido público aquí presente, que han venido a este espacio donde hemos preparado con pasión esta publicación del maestro ecuatoriano. Un fuerte aplauso para todos ustedes. Ensayos y microensayos es una significativa panorámica de los estudios, ensayos y textos breves que Hernán Rodríguez Castelo publicó en su intensa trayectoria de más de medio siglo como crítico, ensayista e historiador de la literatura. En este momento, Leonardo Hidalgo, director del Centro Cultural Benjamín Carrión, dirigirá unas palabras a todos ustedes. Demos un fuerte aplauso para Leonardo Hidalgo. Buenas noches a todos, bienvenidos al Centro Cultural Benjamín Carrión. Señora doctora Susana Cordero, directora de la Academia Ecuatoriana de la Lengua. Doctor Francisco Proaño Arandi, doctor César Eduardo Carrión, amigos de esta casa. Señoras y señores, el Centro Cultural Benjamín Carrión del municipio de Quito, en su permanente desafío por los valores de la cultura y las letras ecuatorianas, se complace en esta noche en presentar y poner en relieve con esta publicación y muestra fotográfica la figura eminente de don Hernán Rodríguez Castelo. Si alguien merece un reconocimiento mayor, dada su talla prominente de pensador y crítico, ese es sin duda don Hernán. Conste que lo digo en presente. Si hasta las vísperas de su paso por esta vida, Hernán dio muestras irrefutables de su trabajo incansable y su magisterio por las sendas del pensamiento y la cátedra, inmediatamente después de su súbita partida, su figura cumple desde ya el destino de unos pocos elegidos. La incesante valoración de su obra y el siempre desigual esguince interpretativo que su legado y enorme herencia intelectual y humana deja para las generaciones que le sucedan. Tuve la oportunidad de conocer a Hernán en dos momentos de mi vida. El primero como estudiante universitario de Derecho, cuando asistí a la incorporación del entonces nuevo académico de la lengua, don Alfredo Pareja Díez-Canseco. Su hondura y elocuencia en el discurso de bienvenida del académico me hicieron aproximarme a su obra crítica y ensayística. Un segundo momento, y el definitivo, tuvo lugar muchos años después y ya en esta casa Carrión, cuando gocé por un corto lapso de su amistad y cálida conversación, en jornadas de dilatado aprendizaje para quien habla. Siempre valoré en Hernán, junto a su vasta sapiencia, ese recodo grato e informal que le permitía terciar con los amigos en un plano de franqueza, sin fingimientos ni poses. Hecho, ahora lo sé, poco común en los tiempos actuales, pues muchos de aquellos que ahora muestran sus reservas con el gran intelectual de nuestras letras no podrían equiparársele ni con su vitalidad creadora ni con el conjunto de su obra. Esta casa en varias ocasiones recibió su visita para revisar el archivo documental y la biblioteca en su tarea de completar su obra que les llevó toda su larga vida hasta el último instante. Por eso, para quienes trabajamos en esta institución municipal, fue un honor compartir con él en la conjunción y edición de estos dos tomos que dan cuenta de su maestría y erudición en el ensayo de cultura ecuatoriana y universal.
Agradezco el esfuerzo solícito y altamente profesional del equipo editorial de esta casa, en especial de Luis Rivadeneira y Raúl Pacheco, cuyas palabras a nombre de esta casa anteceden al texto introductorio de Hernán. El Centro Carrión discurre así por ese camino de justo y vigoroso reconocimiento por la vida y obra de sus autores más notables. Un abrazo solidario, sentido y respetuoso desde esta su casa, a toda su familia, a su viuda e hijos, en especial a Cristian, con quien hemos puesto el corolario de esta publicación y muestra fotográfica que hoy nos convoca. En donde quiera que se escuchen estas palabras, recordado Hernán, su aporte y vigencia actualísima no cesará por muchos años en estas tempestuosas tierras. Que así sea. Muchas gracias. Cada volumen de esta publicación incluye además una breve selección de los microensayos más representativos que Rodríguez Castelo publicó sobre literatura y arte en su columna habitual de Diario El Tiempo de Quito, desde 1966. La panorámica incluye también una muestra de sus investigaciones lingüísticas y un acercamiento sustancial a lo que escribió y pensó sobre la literatura infantil y juvenil, otro de sus más caros intereses literarios. A continuación, intervendrá Raúl Pacheco Pérez, editor de Casa Carrión. Buenas noches a la mesa directiva y a ustedes, público asistente. Voy a ser muy breve, pero quiero describir 5 momentos que me producen este evento, este acto de homenaje y recordación de Hernán Rodríguez Castelo. Y voy a empezar hablando de la serie de estudios literarios y culturales que publica esta panorámica de ensayos y microensayos de Hernán Rodríguez. La serie de estudios literarios y culturales del Centro Cultural Benjamín Carrión, de la que esta noche presentamos el 8º número desde el inicio de su aparición, fue creada en el año 2005 como una parte fundamental del proyecto editorial del Centro Carrión para reunir en su catálogo la más valiosa producción ensayística y crítica de escritores, ensayistas, pensadores y críticos literarios del Ecuador y Latinoamérica. La serie se inauguró con el libro de Iván Carvajal, A la saga del animal imposible, lecturas de la poesía ecuatoriana del siglo XX, al que siguieron los ensayos reunidos de Alfredo Pareja Descanseco, la prosa literaria, crítica y reflexiva de Jorge Carrera Andrade, una cartografía occidental de la novela hispanoamericana a cargo del ensayista guayaquileño Wilfrido Corral, las lecturas de Vicente Robalino sobre Alessandra Pizarnik y César Dávila Andrade, y los ensayos sobre poesía y poética latinoamericana del escritor y crítico uruguayo Eduardo Milán, para finalmente arribar esta noche a la presentación de estos sustanciales ensayos y microensayos de Hernán Rodríguez Castelo. Pensamos que al estar en la lectura de esta serie, esta singular combinación de memoria y actualidad, de pasado y presente, de autores vivos y de los que ya no están, ha ido conformando para el catálogo editorial del Centro Cultural una suerte de biblioteca de clásicos modernos y contemporáneos, de ensayistas y escritores de diversas épocas, de diversa formación teórica y prácticas literarias, que esperamos en el futuro mantener en esa línea diversa y plural, abordando, invitando y acogiendo autores, temas y títulos que esperan que reflejen el horizonte intelectual de nuestra época y den cuenta del pensamiento crítico, literario, cultural que se escribe en el Ecuador contemporáneo, ya sea en el ámbito académico o institucional, o que provengan del esfuerzo personal, libre y creativo de cada autor individual, desde las visiones personales de un hecho artístico o estético, o desde las múltiples lecturas, valoraciones e implicaciones que derivan de ese amplio repertorio de que hoy disponen las teorías críticas, los estudios culturales contemporáneos y el mundo interdisciplinar. Hasta la fecha hemos publicado ya 8 autores y 9 libros en total, con una buena, relativa y eficaz circulación de los libros. Ya casi todos están agotados en su mayoría. En espera de integrar a esta colección nuevos autores, nuevos temas y enfoques, y revisiones también de los textos agotados.
sin dejar de lado obviamente las recuperaciones de autores valiosos del pasado, injustamente rezagados por el olvido, la desmemoria o la indiferencia institucional. Quiero aprovechar también esta ocasión especial para consignar mi memoria, mi recuerdo del paso y la contribución de Hernán Rodríguez Castelo para con este centro cultural, al que siempre quiso, apoyó y retribuyó con su autoridad intelectual y sus magníficas colaboraciones críticas y curatoriales. Me refiero a las exposiciones que realizamos en nuestras salas de exposiciones, bajo su acertada curaduría entre el 2001 y el 2002. La una fue la antología de la moderna acuarela ecuatoriana y la otra se denominó Antología Pictórica de Quito en el siglo XX, sin contar con las diversas exposiciones individuales que comentó y presentó en esta casa, sobre todo cuando era directora del Centro Cultural, la recordada amiga y animadora cultural Hipatia Camacho Zambrano. También consigno aquí la importante colaboración de Hernán Rodríguez con la revista institucional del Centro Cultural Reincidencias, con fundamentales ensayos y lecturas de Jorge Carrera Andrade y Benjamín Carrión para los números monográficos dedicados a ellos. Sobre el primero, Hernán escribió Carrera Andrade, poeta universal, y sobre el segundo, relecturas de Benjamín Carrión. Lecturas, textos, ensayos siempre frescos, actuales, vigentes, con la acostumbrada solvencia crítica y erudita que denotaba el maestro. Merece atención destacada la edición del nuevo Diccionario Crítico de Artistas Plásticos del Ecuador del siglo XX, que lo elaboramos en el Centro Cultural en el año 2006 y que se publicó al año siguiente, y que supuso intensas jornadas de trabajo y largas sesiones de revisión, confrontación, además de una rica y para mí inolvidable conversación con él sobre pintores, sus gustos y preferencias estéticas, sus críticos predilectos, sobre coleccionistas y un sinfín de anécdotas e información relacionadas con el variopinto y siempre curioso mundo de los artistas plásticos de nuestro medio. Un libro, un diccionario que sigue siendo a la fecha una de las pocas guías referenciales y de consulta con que contamos del arte plástico ecuatoriano del siglo XX. La edición del libro de los volúmenes que presentamos esta noche empezó en el año 2015, cuando le propusimos a Hernán Rodríguez Castelo reunir y preparar para nuestra serie de estudios literarios y culturales una selección representativa de su producción ensayística, crítica, literaria, cultural y de arte, pero no sabíamos la proporción y la dimensión que alcanzaría esta aventura editorial, que finalmente tendría 2 volúmenes de más de 500 páginas cada uno. De ahí también el largo, lento y moroso proceso que supuso la edición y puesta en marcha de esta publicación. Tal fue la dimensión que cobró este trabajo a la hora de escoger y decidir entre centenas de ensayos, artículos y microensayos, que la presente selección debido a una panorámica representativa, selectiva, pero creo que suficientemente ilustrativa de su notable producción ensayística y crítica en todos los ámbitos que abordó y estudió en su itinerario de más de siglo de sostenida producción intelectual. Esta selección de ensayos y microensayos empezaría cronológicamente desde 1964 con un estudio inicial sobre el motivo de la alegría en los hermanos Karamazov, la novela universal de Dostoyevsky, y culmina siempre en esa línea cronológica en 2016 con un ensayo sobre hermenéutica e interpretación, preparado como estudio introductorio a la que sería su libro sobre la correspondencia sobre García Moreno en una de sus más recientes publicaciones póstumas. Es decir, más de 50 años, más de medio siglo de incansable, irreductible y continua producción literaria, histórica y crítica. Transcurren estos volúmenes también por los hitos históricos de las letras ecuatorianas, con brillantes y rigurosos estudios sobre la literatura colonial, los inicios republicanos de nuestra tradición literaria y sus icónicos representantes, hasta llegar a estudios de ensayos imprescindibles sobre las grandes poetas de la modernidad literaria ecuatoriana. Estos 2 volúmenes también se nutren de sus saberes críticos sobre autores latinoamericanos y de la literatura universal, la crítica de arte y demás temas caros a su vocación de insaciable lector e investigador. Quizás uno de los logros de esta publicación que se presenta esta noche es que todo un trabajo de años en los ámbitos de la crítica literaria, la investigación lingüística, la crítica de arte, la literatura infantil y juvenil, la historia y los estudios biográficos ecuatorianos se ven reflejados en estos volúmenes que hoy el Centro Benjamín Carrión entrega al país, a la ciudad, y sobre todo los nuevos lectores que de seguro apreciarán este conjunto de textos iluminadores, rigurosos y apasionados, de la mano de uno de los intelectuales, críticos y ensayistas
más importantes de las letras ecuatorianas de todas las épocas. Como un homenaje y reconocimiento a su legado cultural y literario, el Centro Carrión también ha preparado para este evento de presentación una breve pero muy expresiva exposición fotográfica que recoge momentos vitales de la trayectoria del maestro Rodríguez Castelo. Algo de su entorno familiar, algo de su formación y de sus viajes, de su formación humanística y sus viajes, su relación con grandes escritores ecuatorianos y latinoamericanos, su afición apenas referida aquí por el montañismo y su notable actividad como escritor, académico, editor y animador cultural. Un testimonio fotográfico y documental que refleja un intenso itinerario vital e intelectual y su entrega y servicio a la cultura ecuatoriana. Una vitalidad incesante hemos puesto como nombre al título de esta exposición. Vale aquí relevar la apertura y disposición de la familia Rodríguez Cabrera para permitirnos la exhibición pública de este valioso y rico testimonio fotográfico recogido del archivo documental y la biblioteca del maestro Rodríguez. Por último, y en lugar destacado, quiero agradecer el apoyo de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito y la apertura incondicional y entusiasta del director del Centro Cultural, Leonardo Hidalgo Ceballos, para el desarrollo y concreción de este proyecto editorial, la publicación de estos libros y este acto de homenaje. Reconocer a Luis Rivadeneira y al equipo de trabajo del Centro Cultural, compañeros de ruta en esta larga aventura editorial que ha significado ir alimentando a través de los años el catálogo editorial de la Casa Carrión. Me refiero a la revista de Incidencias, que ya tiene en preparación su 10º número de existencia, y esta serie literaria que anuncia sorpresas para los próximos meses. La paciencia benedictina, como le hubiera gustado llamar a Hernán, la dedicación silenciosa, el minucioso cotejamiento y confrontación de textos, citas, párrafos, poemas y textos de diversa índole que pertenecen a Luis Rivadeneira. Esta pasión, este trabajo contribuyeron en forma notable al cuidado y rigurosidad editorial que caracterizan a las publicaciones de esta casa. Gracias a Luis por ese trabajo tan atento y dedicado. Un agradecimiento sentido a la familia Rodríguez Cabrera, en especial a doña Pía Cabrera, por su confianza y el aprecio manifestado a este centro cultural y a quienes laboramos en él. Y a Cristian y Sigrid Rodríguez Cabrera, por su complicidad, comprensión, apoyo y amistad para arribar finalmente a buen puerto en este esfuerzo editorial. A Pedro Herrera, por esos excepcionales retratos que acompañan a cada volumen de ensayos y microensayos, y por el extraordinario retrato fotográfico de Hernán Rodríguez que nos presenta esta noche y que nos acompaña esta noche. A Francisco Páez y Giovanni Chiriboga, por toda su colaboración entusiasta y profesional en la preparación y exhibición fotográfica que les presentamos esta noche. Finalmente, nuestro reconocimiento a la Academia Ecuatoriana de la Lengua por su apoyo permanente y presencia cordial en este evento de homenaje, en la persona de su directora, doña Susana Cordero de Espinosa. Y las gracias infinitas a Francisco Ranio Randi por su siempre cordial y gentil disposición para comentar y apreciar con lucidez y pertenencia a las publicaciones de esta casa. De igual forma, a César Eduardo Carrión por su siempre cordial entusiasmo, sus agudas lecturas de interés en nuestras publicaciones. Y una mención especial de agradecimiento a los músicos que nos acompañan esta noche, José Manuel Ortiz y Daniela Peña, por la recreación de textos de nuestro homenajeado. Muchas gracias. Es momento de escuchar la apreciación crítica de César Eduardo Carrión, escritor, poeta y crítico literario, actual decano de la Facultad de Comunicación, Lingüística y Literatura de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, para quien pedimos un fuerte aplauso. Buenas noches, amigas y amigos, familiares, lectores y, en mi caso, estudiantes de la obra de Hernán Rodríguez Castelo. Cuando Raúl Pacheco me propuso participar en este homenaje a Hernán Rodríguez Castelo, vino de inmediato a mi memoria aquella primera vez en que me acerqué a la literatura ecuatoriana, siendo todavía un adolescente
a través de los libros de la Biblioteca de Autores Ecuatorianos de Clásicos Ariel. Debo confesarles, y lo digo sin ningún empacho, que tuve pero muy malos profesores de lengua y literatura en el colegio. Y en medio de tales carencias, los libros de Hernán Rodríguez Castelo me ayudaron a satisfacer mi inquietud de lector y mi entonces naciente vocación de escritor. Los clásicos Ariel fueron para mí una auténtica escuela de iniciación a la lectura. A diferencia de muchos de mis colegas aquí presentes, estoy seguro, me convertí en un lector impenitente quizás demasiado tarde, alrededor de los 12, 13 años. Y ese descubrimiento vocacional se lo debo en parte a este incansable investigador y crítico de nuestra cultura. Acepté llevar a cabo este modesto homenaje, estas sencillas palabras, porque a pesar de no haber gozado nunca del privilegio de tener a Rodríguez Castelo como profesor, él fue para mí indirectamente un auténtico tutor y guía de lectura, incluso cuando fui estudiante de literatura en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Su copiosa obra ha sido una fuente de información valiosísima, al tiempo que una herramienta poderosa para quienes investigamos y enseñamos a leer y a amar la literatura ecuatoriana. Por eso estoy aquí frente a ustedes para decirle a Hernán Rodríguez Castelo y a su familia, en nombre de promociones enteras de lectores anónimos y el mío propio, gracias, estimado y admirado maestro. Hernán Rodríguez Castelo es uno de los más importantes críticos e historiadores de nuestra literatura y especialmente uno de los más grandes de la segunda mitad del siglo XX y sin duda el más ordenado y constante de todos los que hemos tenido los ecuatorianos y ecuatorianas. Y de manera terminante debo decir que es el mejor y más completo de todos los que han estudiado o han dicho algo de la literatura de los siglos XVII y XVIII en el Ecuador. Su polifacética y abundante obra está compuesta por más de un centenar de libros, entre historia y crítica de la literatura ecuatoriana e hispanoamericana, manuales de lectura y escritura, guías para maestros y pedagogos, para escritores y periodistas, y obras en el campo de la lingüística, tales como tratados, diccionarios, artículos y ensayos. Fue también un destacado escritor de literatura infantil, probablemente el primer nombre de este género en el país, por ser pionero en varios sentidos, debido a su estilo personal reconocido dentro y fuera de la patria. Completa su vasta obra crítica sus trabajos sobre varios de los artistas plásticos más importantes del Ecuador. Reseñar su vida significaría detallar toda su obra, labor que requiere de mucho más que este breve tiempo del que dispongo. Por esta razón destacaré brevemente de cada una de sus facetas de polígrafo algunos de los textos más influyentes. Empezaré por su faceta de pedagogo, animador a la lectura e investigador en el campo de la lingüística. Continuaré con el que es para muchos su lado más creativo, el de escritor de literatura infantil. Luego recordaré su faceta de crítico de arte y terminaré celebrando su aporte fundamental en el campo de la historia y la crítica de la cultura literaria del Ecuador, que es la que nos convoca esta noche. Primera parte. Un defensor del libro, la lectura y la lengua española. Luego de varios trabajos previos que comenzaron alrededor de 1965 en España, apareció en 1988 una obra monumental elogiada en algunos centros de lectura. Se trata de un libro de gran formato, de cerca de 1000 páginas, editado en 2 tomos, titulado El camino del lector. Guía de lectura, 2600 libros de narrativa, catálogo selectivo, crítico y comentado, de lecturas de placer y diversión, por niveles de edad, desde los primeros pasos del lector hasta la madurez del lector juvenil, según categorías literarias y psicológicas. Este es el título. En este campo de la lectura para niños y adolescentes se encuentra también su libro Claves y secretos de la literatura infantil y juvenil, publicado en 1981. Y aquí debo referirme nuevamente al trabajo Biblioteca de Autores Ecuatorianos Clásicos Ariel, por cuya selección acertada y prólogos sugerentes ha sido un manual de consulta imprescindible para cualquier lector aficionado o apasionado de nuestra literatura. En esa colección destacan las antologías de los poetas románticos, modernistas y postmodernistas ecuatorianos,
y de otros grupos generacionales. Están nuestros dramaturgos, cuentistas, novelistas y se encuentran de igual modo otros textos de enorme utilidad pedagógica, como recopilaciones de leyendas populares y textos precolombinos. Mención aparte merece su labor de antólogo de la poesía ecuatoriana, entre cuyas numerosas obras recordamos, algunos de nosotros, su Lírica Ecuatoriana Contemporánea, editada en 2 tomos por el Círculo de Lectores en 1980, y la más reciente, Antología Esencial Ecuador siglo XXI, de 2004. En el campo de la lingüística, su obra más conocida quizás sea su Léxico Sexual Ecuatoriano y Latinoamericano, de 1979. Su permanente participación en congresos sobre la lectura, sobre la lengua española, a lo largo y ancho del mundo hispánico, se llevó a cabo mediante muchas ponencias y presentaciones, de las cuales la titulada El español actual, enemigos, retos y políticas, revela más claramente su compromiso por sistematizar los problemas más comunes que los usuarios de la lengua española enfrentamos a diario, en especial a aquellos comprometidos con la comunicación social, los periodistas. Muchos de nosotros hemos usado en algún momento como herramienta de trabajo aquel tratado publicado por Ciespal en 1988, llamado Redacción Periodística, que cuenta con varias ediciones. Yo mismo, en el ejercicio del periodismo, lo usé alguna vez. A estos títulos hay que sumar otros, como Tratado de Puntuación del 69, Manual de Retórica del 85, Cómo escribir bien del 94, por nombrar los más conocidos. Este trabajo sostenido mereció el reconocimiento institucional de varias academias y cuerpos colegiados. Hernán Rodríguez Castelo fue miembro de la Academia Ecuatoriana de la Lengua desde 1971, de la Real Academia Española de la Lengua como miembro correspondiente desde el 75, de la Academia Paraguaya de la Lengua como miembro correspondiente desde el 98, de la Academia Estadounidense de la Lengua Española como miembro correspondiente desde el 2000. Me detengo porque esta enumeración podría durar algunos minutos. Segunda parte, un precursor de la literatura infantil en el Ecuador. Por supuesto que existe literatura de ficción escrita para niños por autores ecuatorianos anteriores a Rodríguez Castelo, pero es muy escasa y con este autor el género adquirió una relevancia editorial y educativa que antes no poseía necesariamente. Su mérito no estriba solamente en haber escrito varios de los relatos más bellos de nuestra tradición literaria reciente en este género, sino también en haber conjugado su vocación de historiador, crítico y maestro con su beta creativa de narrador. En años recientes aparecieron 2 tratados de su autoría, titulados Historia Cultural de la Infancia y la Juventud e Historia de la Literatura Infantil y Juvenil, por un pedido de la Universidad Técnica Particular de Loja. Ya he nombrado el volumen Claves y Secretos de la Literatura Infantil y Juvenil y el manual y tratado llamado El Camino del Lector. Muchos compañeros de mi generación leímos al menos uno de los libros de Rodríguez Castelo en la escuela o en el colegio, y algunos de nosotros leímos más de uno de sus relatos, cuentos o novelitas. Los más celebrados son sin duda los siguientes: Caperucito Azul, de 1975, El Grillito del Trigal, de 1976, El Fantasmita de las Gafas Verdes, mi preferido, y Totoburro, del 83. Otros títulos de este género son Memorias de Gris, El Gato Sin Amo, Historia de 2 Vecinos, La Maravillosa Historia del Cerdito y otras historias no menos maravillosas, a los que hay que sumar al menos 9 más. El más reciente, el libro de Hilaló del 2007. Entre todos destaco aquel titulado Historia del niño que era rey y quería casarse con una niña que no era reina, de 1993. Si no lo han leído, tienen una tarea pendiente. Tercera parte, Rodríguez Castelo, el crítico de arte. Un breve recuento de su obra crítica sobre la plástica ecuatoriana nos merecería al menos detenernos en varios artistas de talla nacional, regional, continental, aún universal, que fueron objeto del ente minucioso y lúcido de nuestro autor. Pero la vocación historicista, enciclopédica y abarcadora de don Hernán le llevó más allá de los artículos de ocasión y las monografías. Me permito recordar al menos los siguientes títulos: Arte Sacro Contemporáneo del Ecuador, del 85, El siglo XX de las artes visuales en Ecuador, del 89, Panorama del Arte Ecuatoriano, del 90
1994, y su brillante diccionario crítico de artistas plásticos ecuatorianos del siglo XX, que ha referido también Raúl Pacheco. Cuarta parte, un gran investigador, crítico e historiador de nuestra cultura. Finalmente, he querido referirme en estos términos a Hernán Rodríguez Castelo, porque su trabajo en el campo de la historiografía ha rebasado los territorios de la literatura. Objeto de sus reflexiones han sido la vida y obra de importantes figuras como los de el hermano Miguel, Benjamín Carrión, Simón Bolívar, el padre Fritz, Pedro Moncayo, Benigno Malo, Pedro Fermín Ceballos y Gabriel García Moreno, por supuesto, entre otros. Tal acuciosidad y generosidad le granjearon la membresía en la Academia de Historia Militar del Ecuador, de la Academia Nacional de Historia, de la Real Academia Española de la Historia, de la cual fue miembro correspondiente desde el 2006. Pero lo más impresionante de su talento se encuentra en la mayor empresa de estudio de la historia de la literatura ecuatoriana que académico o intelectual alguno haya intentado en nuestro país alguna vez. Me refiero a su denominada Historia General y Crítica de la Literatura Ecuatoriana. De este trabajo, el de mayor aliento que se haya propuesto nadie en el Ecuador y uno de los mayores de Latinoamérica, surgieron algunos volúmenes. Literatura precolombina, en la Biblioteca de Autores Ecuatorianos, del 74. Literatura en la Audiencia de Quito, el siglo XVII, en 1980. Letras en la Audiencia de Quito, periodo jesuítico, en la Biblioteca de Ayacucho, de 1984. Literatura en la Audiencia de Quito, el siglo XVIII, en 2 tomos, en 2002, que recibió el premio José Mejía Lequerica, del municipio de Quito. Y ya se logró publicar como libro el primer capítulo del siguiente volumen, 1800-1860 en el mundo y América Latina, del 2005. A estos títulos debemos sumar más de una docena de monografías sobre la literatura quiteña del siglo XVII y también muchos ensayos, artículos, reseñas, comentarios sobre la lírica y la novela modernas y contemporáneas de nuestro país. Esta somera revisión, parece larga, pero es muy breve, de la trayectoria literaria de Rodríguez Castelo está plenamente reflejada en los libros que nos han convocado esta noche. La lectura de Raúl Pacheco, editor de La Selección, constituye un homenaje a nuestro autor, quien dejó por escrito su reconocimiento y gratitud en el prólogo, a Raúl y a Luis, por supuesto. Cada uno de los aspectos de la obra del maestro que he reseñado brevemente están presentes en estos volúmenes, de manera equilibrada y sutil. Pacheco ha organizado en 6 apartados la antología, según un criterio que cruza las variables de lo temático y epistemológico. En primer lugar, la literatura latinoamericana y universal. En segundo lugar, las artes visuales ecuatorianas. En tercer lugar, la lengua y la lingüística. En cuarto lugar, la literatura infantil. Después, la literatura ecuatoriana. Y por último, lo que ha denominado en el libro, la historia hermenéutica y literatura. Bueno, voy terminando. Debo confesar que esta división no me gusta más que la mía, pero reconozco que es mucho más amigable y convierte estos 2 tomos en una fuente de consulta, en un instrumento didáctico, en un tesoro bibliográfico. Cada apartado atesora al menos un par de ensayos emblemáticos y una pequeña serie de microensayos. Tal sentido de la pertinencia solo la tiene un editor experto como Raúl Pacheco, a quien felicito. Quizá por tener demasiado cerca la obra y figura de este prolífico estudioso, los ecuatorianos nos hemos olvidado un poco de él, como quien olvida que trae las gafas o los lentes puestos y solo los extraña cuando le hacen falta, cuando la visión del mundo se vuelve borrosa, poco clara. A veces siento que nos olvidamos de agradecerle lo suficiente en vida, como los alumnos ávidos que hemos sido, y que alguna vez se pegaron al costado de su mentor con la ansiedad de que su sola presencia les transmitiera sabiduría, pero que luego de los años y adultos, lejanos de su cobijo, nos volvimos ingratos, olvidadizos. Este regalo que nos brinda el Centro Cultural Benjamín Carrión es mucho más que un consuelo, sin duda. Pero yo estoy convencido de que nunca se hizo auténtica justicia con usted, querido Hernán, y que las universidades ecuatorianas y el Estado ecuatoriano, de manera muy especial el Estado ecuatoriano, no reconocieron con énfasis y gratitud suficiente su aporte fundamental al entendimiento de nuestra cultura. Tantos otros escritores e investigadores ecuatorianos han recibido los más grandes reconocimientos,
y quizá alguno sin merecerlo del todo, porque supieron lucrar los valores y coyunturas políticas. Yo no pude ver que Hernán Rodríguez Castelo, por ejemplo, recibiera más de un honoris causa de parte de nuestras universidades y que el presidente de la República de turno le impusiera la medalla del Premio Nacional Eugenio Espejo. Qué vergüenza. Hubiera sido un tremendo honor para don Hernán, sin duda, pero hubiera sido un privilegio todavía mayor para el Estado, sí, para el Estado Nacional y para este amado y hermoso país. Nunca terminaremos de agradecerle, querido Hernán, por educar a promociones enteras de lectores y haber motivado en gran medida, sabiéndolo no del todo, a decenas, centenas, millares de amantes de la escritura entre maestros, investigadores y escritores. Particularmente, a manera de homenaje, quiero terminar citando un par de versos de mi amadísimo César Dávila Andrade, por cuya obra poética, ahora lo entiendo y lo sé muy bien, terminé siendo o intentando ser poeta. Dice Dávila: amauta valeroso, toda verdadera canción es un naufragio. Aquí no cantará nunca el pajarillo matinal. Y debo decir que aquel gran poema, uno de los que cambió mi vida para siempre, lo terminé de comprender un buen día, de curioso, hojeando un libro del escritor Hernán Rodríguez. Gracias nuevamente, querido maestro.